Jurídico, cómo ha sido deformado para darle supraderecho a las mujeres que se dedican a la política. Ahorita muchos políticos, periodistas y todo están preocupados por esta situación porque verdaderamente no solamente le puede pegar a los ciudadanos de a pie, sino le está pegando a periodistas, a políticos, etcétera. Todo se utilizó, el dolor de las mujeres utilizado para darles derechos, pero excesivos, a las mujeres de la política. Cuando se hace esa ley, se hace con la idea de proteger a la mujer en contra de la violencia que muchas veces se ejerce en contra de una mujer que está tratando de escalar una posición política. Pues hola, buenas tardes, en un episodio más de Pensamientos Disidentes, que teníamos muchas ganas de volvernos a reunir para trabajar. Hay tanto que comentar y hoy traemos un caso, bueno, 3 casos de lo más interesantes, porque estamos hablando del acoso judicial, cómo los mecanismos de género, ¿no? Todas estas herramientas que se crearon para protegernos a las mujeres, que nos prometieron que con eso iba a haber menos violencia, el marco jurídico, cómo ha sido deformado para darle supraderechos a las mujeres que se dedican a la política, mientras que las mujeres de a pie seguimos siendo vulnerables y a veces hasta ignoradas, ¿no? O sea, todo se utilizó, el dolor de las mujeres utilizado para darles derechos, pero excesivos, a las mujeres de la política, que utilizan ahora el tipo penal de la violencia política en razón de género para censurar y perseguir a quienes osan criticarlas. ¿Cómo ve, doctor? Hola Ale, pues buenas tardes, me da mucho gusto volver a estar acá contigo. Pues sí, el tema es un tema pues muy polémico en la actualidad, está ahorita muchos políticos, periodistas y todo están preocupados por esta situación porque verdaderamente no solamente le puede pegar digamos, a los ciudadanos de a pie, sino le está pegando a periodistas, a políticos, etcétera, y eso... Ya pues, más de casa. Exactamente, o sea, ya la situación está desbordándose, por así decirlo, ¿no? Pero, vamos a empezar por el principio, ¿no? Claro. Te pregunto, como abogada, para que más o menos, o sea, no lo hemos dicho con todas palabras, pero de lo que vamos a hablar es de la violencia contra la mujer, violencia política contra la mujer en razón de género, ¿no? Así es. Entonces... Alejandra, como abogada, si nos pudieras explicar un poquito de qué se trata esa figura jurídica para que las personas que nos ven pues sepan de qué estamos hablando. Pues mira, para empezar tendríamos que hablar de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es esta ley por la cual se quiso describir qué es la violencia y cómo se infringen las mujeres y cómo se debe de sancionar, ¿no? Y bueno, esta ley habla pues precisamente de que la violencia tiene distintas maneras, ¿no? Puede ser violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia física, pero hay un apartado en el que habla de la violencia política. ¿Por qué? O sea, como toda historia, empezó por algo bueno, ¿no? Muchas mujeres querían ser candidatas y cuando estaban en campaña, y empezaban a decirles de cosas, es que de seguro se acostó con de seguro hay unas que sí, pero hay otras que no. O sea, yo conozco a muchas, sobre todo en Veracruz, ¿no? Cuando yo vivía ahí, que ellas estaban luchando por un puesto público, ¿no? En las elecciones, y sí venía una campaña de difamación muy sexista, muy misógina, ¿no? De que casi es que si está ahí es que se acostó con alguien. Y no, la realidad es que no hay mujeres que sí trabajan y sí luchan por los espacios de manera legítima y honesta. Entonces el tipo de violencia política en razón de género precisamente se creó para poder decir, bueno, vamos a describir esta conducta que es negativa y que está impidiendo que las mujeres lleguen a la política, ya sea porque en elecciones las desprestigia e impide que lleguen al puesto, o estando ya en el puesto, en la función pública ejerciendo, ¿no? Tienen un compañero, un juez, un director de otro instituto que, pues porque es mujer y me cae gorda, porque pues en algunos lugares sí existe el machismo,
pues no les mandan los oficios, no les notifican la información o no les liberan el presupuesto. Claro, ¿no? o sea que de entrada la idea es buena, ¿no? Es la decir, idea es buena. que cuando se hace esa ley, se hace con la idea de proteger a la mujer en contra de la violencia que muchas veces se ejerce en contra de alguien o una mujer que está tratando digamos, de escalar una posición política o simple y sencillamente es una funcionaria pública que en un momento dado a la cual pues le impiden de alguna manera ejercer ese tipo de cargo y entonces por esa razón se crea esta figura política, ¿no? O sea, esa figura jurídica, ¿no? Así es, está contemplada, por ejemplo, aquí en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres, la voy a leer, ¿no? Para poderla entender. Dice, la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, o sea, haces o dejas de hacer, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, o sea, que porque es mujer, ¿no? No es porque, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a aplicar en los casos, ¿no? Pero es una acción, omisión o tolerancia porque es mujer, ¿no? O sea que el elemento fundamental en este artículo es porque es mujer. Que es subjetivo. El problema es que es subjetivo. ¿Cómo demuestras que porque es mujer no le liberas el presupuesto? ¿Cómo demuestras que porque es mujer no le notificas de las reuniones, no le mandas los oficios, o la estás desprestigiando porque es mujer? Claro. ¿No? Ese es un problema para mí, ¿no? Digo, bueno, sí es muy fácil decir en razón de género, pero ¿cómo demuestro que es por eso y no por otra cosa? Exactamente. ¿No? Entonces dice, es toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, ¿no? Lo que decíamos, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. O sea, no la dejas llegar o no la dejas ejercer el trabajo. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, o sea, no la dejas labor o actividad, no la dejas trabajar. El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Que sí sucedió, o sea, sí ha sucedido. Te digo, todos conocemos alguna amiga que ha sido candidata y porque es mujer, porque, oye, es que, ¿sabes qué? No, como no quedó fulanito y esta señora no me cae bien o porque no se quiere acostar conmigo, empiezan los pues ese tipo de violencia, ¿no? Porque puede ser, o sea, hay muchos tipos de violencia, pero sí las empiezan a violentar. Entonces, digamos que el concepto se creó para evitar eso. Claro. Y decimos, ¿es malo? No, o sea, es bueno ayudar a que las mujeres puedan accesar a los cargos o funciones públicas, porque sí hay, ¿no? Yo de repente me acuerdo que ahorita cuando fue lo de la Suprema Corte hace 2-3 años, no me acuerdo bien la controversia que había en la Suprema, es que ha habido muchas, ¿no? Y entonces afuera de la Suprema Corte ponían unas lonas de la exministra Norma Piña, dibujada como rata, colgada, y en la parte del posterior de la rata eran unas nalgas, pero ya no eran nalgas de rata, eran unas nalgas humanas. Entonces tú dime si eso no es violencia política. Claro, sí, es una ofensa al final de cuentas, ¿no? ¿No? Y cosificadora, ¿no? Porque, o sea, ya no eran unas pompas de rata, eran unas nalgas de mujer para denigrarla, para cosificarla y dando a entender que estaba dándole el trasero a los intereses, ¿no? O sea, eso es violencia política. Claro. Y eso es lo que se debe de castigar. Bien, entonces, pues estamos entendiendo de que la idea fue muy buena, es algo positivo, es una ley que era necesario. Era necesaria hacer una ley de ese tipo porque efectivamente sí existía ese tipo de violencia en contra de la mujer y todo, ¿no? Ahora bien, digo, el problema acá es qué es lo que está pasando con esa ley, ¿no? Porque pues ya quedamos en que sí, efectivamente, es algo bueno, es algo que se debe de fomentar, porque nadie tiene derecho a estar violentando a una mujer solo por ser mujer. Pero ¿qué está pasando en la realidad?
en la actualidad con este tipo de ley que nos está preocupando, y no solo a nosotros, sino a muchas personas les está preocupando. Lo que pasa es que, como toda ley, el espíritu del legislador buscaba sancionar ciertas conductas misóginas o negativas hacia las mujeres, redacta la ley, pero en la práctica, la interpretación no se consigue exactamente lo que se buscaba, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Allá en Colima se hicieron unas leyes por la cual aquel padre de familia que no da la pensión se le mete a la cárcel. Entonces tú dirías, ¿es bueno o es malo? Pues yo dije, no, pues es muy bueno, ¿no? Si los van a meter a la cárcel por evadir su función de darle de comer a sus hijos, es buenísimo. Pero por la manera en cómo la redactaron, con el paso del tiempo, ¿no? Ahora las mujeres tienen 3, 4 hijos de diferentes hombres, porque ya saben que, o sea, dicen, no, pues de diferentes hombres, porque así a cada uno le pide pensión, y en la cabeza de ellas tienen 4 pensiones. Entonces, esa es una consecuencia negativa. Claro. Seguramente tiene un nombre en la academia o en los estudios jurídicos, ¿no? Cuando hablamos de los efectos colaterales, ¿no? Que tú quieres hacer una cosa y termina convirtiéndose en otra cosa. Y en el caso concreto de la violencia política en razón de género, pues se hizo, el espíritu del legislador era ayudar a las mujeres a que pudieran acceder a la función pública sin que fueran menoscabadas por ser mujeres, por la misoginia o por la falta de valores de los contrincantes. ¿Qué está sucediendo? Que ahora las mujeres que están dentro de la política, utilizando el dolor de todas las mujeres que son violentadas, porque no nada más las mujeres de la política son violentadas, de hecho yo creo que hay más violencia en las mujeres que no somos políticas, utilizando todo ese dolor de las mujeres, lograron escribir unas leyes que no necesariamente son concisas, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿y cómo sabes que es por ser mujer que se le está criticando, ¿no? ¿Y qué es violencia? Porque ahora cualquier crítica o cualquier denuncia es violencia para estas personitas. Entonces, estas mujeres, hoy hablaremos en caso concreto de 3, ¿no? De la famosa dato protegido, que es la diputada de Sonora, Diana Karina Barrera, esposa de Sergio Gutiérrez Luna, un hombre muy poderoso dentro de Morena. Estamos hablando de Tania Contreras, que fue asesora jurídica de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, que compitió en las pasadas elecciones judiciales como candidata a magistrada presidente, obviamente quedó, ¿no? Y estamos hablando de este tercer caso. Jorge Luis González de Laida Sansores. De Laida Sansores. Perseguido por Laida Sansores, que es gobernadora de Morena. En estos 3 casos, tanto Diana Karina como Tania Contreras como Laida, pues fueron criticadas y de alguna manera denunciadas por cuestiones muy particulares de su función pública. En el caso de Campeche, en algunas de las críticas que escribe el periodista, sí considero que hay elementos peyorativos y denigrantes, pero hay otros en los que no. Claro. Y sí creo que hay un exceso en el castigo, ¿no? Porque no nada más se fue a la denuncia de violencia política en razón de género en artículos que no son firmados por él, o sea que ni siquiera hay una prueba fehaciente de que de verdad él fue el violentador, y que también se fueron por el daño moral, y un señor jubilado desde hace 8 años que no tiene vehículo, que tiene una manera pues de vivir honesta pero no lujosa, y lo condenaron a pagar 2 millones de pesos. Sí, quiero contar un poquito este caso, porque sí, digo, es de nuestro vecino estado, ¿no? Jorge Luis González, como tú dices, pues es un periodista que creo que dirigía una revista que se llamaba Tribuna Campeche, y que en algún artículo que no estaba firmado, estaba anónimo hasta donde yo sé. Son varios. Sí, varios artículos, creo que le llamaban la tripa del jaguar. Una cosa así, ¿no? Porque era como ella tiene los martes del jaguar, digamos que era como el programa para contestar lo que ella decía en los martes del jaguar. Por eso era como de broma una contestación. Claro.
Entonces, allá en esos artículos que estaban anónimos, sí decía cosas en contra de la gobernadora, pero efectivamente, pues digo, algunos adjetivos que le ponían, pues sí, eran muy peyorativos, eran Algunos sí algunos de y estos, otros no. exactamente, ¿no? O sea, no era propiamente dicho como mujer, sino a cualquiera le pudo haber dicho eso, pero sí eran insultos, por así decirlo, ofensivos en contra de la gobernadora, ¿no? Sí. Pero como tú dices, ¿qué es lo que sucede con este caso? Pues que cuando viene la sentencia, o sea, Laida Sansores como gobernadora demanda a este periodista. Manda a uno de sus, porque aparte Laida no lo hace ella, o sea que eso también se me hace cobarde. O sea, ella no, para la denuncia, o sea, la demanda civil por daño moral, no lo hace ella directamente, Sino instruye a uno de sus empleados que tramite esta demanda. Obviamente se ve que tienen un acuerdo con el juez porque Muy rápido salió. va rápido y condenado a pagar 2 millones de pesos, que dices, bueno, ¿y cómo compruebas que el daño moral implicó 2 millones de pesos Claro. de menoscabo? Sí. O sea, hay un exceso. Y aparte, paralelo, está la denuncia de violencia política. ¿Por qué? Porque ahí obviamente lo que quieren es, mírenlo, es un violentador de mujeres. O sea, ellas están utilizando el mecanismo de la violencia política, uno, para decir, mírenlo, está en el Registro Nacional de Agresores. Es una manera de denigrar al opositor, de hacer quedar mal a tu oponente, ¿no? Al adversario. Claro. Sí, es de las cosas más graves, ¿no? Sí. O sea, digamos, Sí. para una persona que esté en esta lista de agresores a nivel nacional, pues es de las cosas más graves, ¿no? Pues es para dejarlo mal, parado. Pues claro, por supuesto. Porque todos somos un país muy violento, en donde hay mucha violencia contra las mujeres, que también hay violencia contra los niños y también hay violencia contra los hombres. Pero bueno, en mi caso como mujer, pues sí me ha tocado ver, ¿no? En el transporte público te andan metiendo la mano, o sea, en todas partes pueden pasar cosas, sí hay violencia, nadie está a favor de la violencia. Entonces, está en el Registro Nacional de Agresores, ¿qué piensas? Uy, no. Claro, claro. O sea, Es mala inmediatamente, persona. independientemente de que no sepas qué es lo que pasó con su caso, pues tú Ya al tienes ver que está en esa lista dices, no, pues esta persona debe de ser una persona mala. Me ¿no? voy a cuidar porque ya, o sea, quién sabe cómo. Entonces estoy entendiendo que en este caso el problema fundamental es la desproporción entre lo que el castigo que le pusieron a él contra, pues digamos, o sea, la forma en la que él se expresó de la gobernadora, ¿no? Ese es lo más. Hubo un exceso en el castigo. O sea, porque, o sea, por daño moral, 2 millones de pesos. Ah, caray, ¿y cómo sabes que ¿Cómo las calculas? críticas le afectaron en 2 millones? Y bueno, paralelo al juicio civil está el de la violencia política en razón de género, que ese es 1 para denigrarlo, 2 para limitarlo. Y que está muy grave lo que está ocurriendo en Campeche, porque la juez que está llevando a cabo todo esto de la violencia política, porque ya, o sea, primero, o sea, ¿qué es lo que hacen? Bueno, primero se consigue que la autoridad electoral diga cometió violencia política en razón de género, y ya tomando como prueba esa resolución de la autoridad, se van por la vía penal, ¿no? O sea, no se van directo a la vía penal porque no hay pruebas, pero ya que la autoridad electoral dijo que sí hay violencia, entonces ya se van por la vía penal. Y aquí fue donde dijo, bueno, no vas a volver a escribir de ella y no vas a volver a escribir ni a trabajar en toda tu vida. Se amparó, consiguió el amparo porque es un exceso en las funciones de la juez. Entonces ahorita la juez volvió a emitir otra resolución, otra sanción, y en esa dice, bueno, pues no te puedo castigar por el resto de tu vida, entonces pues vas a seguir trabajando si tú quieres, pero antes de publicar le tienes que enseñar a un funcionario del tribunal qué es lo que vas a escribir. O sea, ahora hay un censor y ahora esta juez le está otorgando al Estado de Campeche facultades que son totalmente inconstitucionales y que es contrario a todos los tratados internacionales, porque ahora resulta que con este primer caso, todo lo que el señor quiere escribir, primero tiene que ser palomeado por un burócrata.
Claro, y eso al final de cuentas ese va contra la libertad de expresión. ¿Cómo un periodista o alguien que se dedica a los medios de comunicación va a hacer o sea, va a mostrarle su artículo, va a mostrarle su investigación para ver que lo aprueben antes de que se pueda publicar, ¿no? Y entonces están sacando eso es en contra. Están sacando el rostro de la dictadura. Es una dictadura en la libertad de expresión contra la libertad de pensamiento bárbara, porque cuando hablemos del caso de Tamaulipas con Tania Contreras y Héctor de Mauleón, a él igual, ¿no? Ya no puedes hablar de ella nunca jamás. Ah, caray, o sea, le estás diciendo a un periodista qué es lo que no puede escribir y qué sí puede escribir, y todavía fueron más allá porque le exigieron sus fuentes. Que dices, oye, para los periodistas las fuentes son sagradas. Súper importantes, ¿no? Un periodista no tiene la obligación de dar a conocer las fuentes porque puede peligrar la vida de las personas que le dan la información. Claro. Pero dice, no, o sea, si uno se deja, te quitan todo. Claro. Entonces, pues vamos a narrar un poquito qué es lo que escribió Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón. ¿Sí? ¿Quién es Héctor de Mauleón? Héctor de Mauleón es un periodista, columnista que escribe creo que 2 o 3 veces a la semana en el Universal. Así es. Tengo entendido que ha hecho varios libros. He leído alguna vez alguno de sus artículos, no he leído ninguno de sus libros, pero es un periodista de mucho renombre a nivel nacional. Sí. El caso de él también es impresionante porque él vive en el Estado de México. Por sus fuentes tuvo información de Tania Contreras, que era pues cercana a Américo Villarreal, y que resulta que su cuñado era director de aduanas, creo que en Reynosa, y todo salió porque cuando fueron infiltrados los documentos de la Secretaría de la Defensa, salió a relucir un oficio en el que una autoridad de muy alto rango del ejército informaba a otro elemento del ejército de que se estaba cometiendo delitos respecto al huachicol. Entonces, esta señora, pues su pariente está metido en ese rollo del huachicol, y al parecer también tiene un pariente que tiene nexos con un cartel, y aparte ella trabajaba directamente con Américo Villarreal. Entonces, Héctor de Mauleón escribió un artículo el 1 de mayo de este año diciendo, oye, bueno, esta señora al parecer tiene estos vínculos, estoy recalcando al parecer porque no va a ser que después nos quieran denunciar a nosotros por violencia política, porque ese es el problema. O sea, ahora hasta hacer una crítica o decir algo ya es violencia, ¿no? Porque de todo se violentan. Entonces dijo, no tiene nexos con esto, al parecer es cercana a Américo Villarreal. Entonces ahorita que estamos en plena elección judicial, pues obviamente es muy probable que quede con el puesto, ¿no? Claro. Y así fue. Ahora es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, una persona que definitivamente es allegada al gobernador, no hay una independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y que porque están demostrados los nexos con el pariente que trabajó en aduanas y que permitió cosas del huachicol, porque no lo dice Héctor de Mauleón, lo dice el ejército. Claro. O sea, estoy entendiendo que Héctor de Mauleón escribe una columna en donde relaciona a Tania Contreras, que era candidata a magistrada del tribunal en ese momento, y que la relaciona con creo que es... Con el gobernador y el cuñado. Y el cuñado aparentemente estaba relacionado con una red de corrupción en donde se implicaba la cuestión del huachicol, y entonces eso es lo que dice... Y un grupo delictivo. Eso es lo que dice Héctor de Mauleón, citando las fuentes del ejército aparentemente. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, el 1 de mayo, fíjate, es importante hablar de las fechas. El 1 de mayo sale en el Universal esa nota. Esa columna. El 6 de mayo ella mete su denuncia. Su denuncia. Y a él dice que está en su casa bañándose o estaba haciendo algo, y dice que el perro empezó a hacer ruido, que por el perro se dio cuenta que tocaban la puerta de su casa. Entonces, cuando abrió, le estaban notificando, o sea, como no abría, había una persona del INE ya pegando la notificación en la puerta, que eso también es, a ver, vecinos, si no hay nadie en la casa, te lo dejan pegado allá afuera para que los vecinos se den cuenta que, fue notificado por violencia política en razón de género, ¿no? Y él vive, y eso es lo que él dice, o sea, yo vivo en el Estado de México,
y fueron a mi casa particular por un asunto de Tamaulipas. Entonces al principio dijo, bueno, ¿y cómo saben dónde vivo? Ah, no, es que el INE les dijo en dónde vive, porque hay un convenio. Entonces imagínate, tú se te ocurre criticar a una diputada y cuando ves en 6 días, porque para las diputadas sí hay justicia pronta y expedita, es lo que estoy viendo, o para las candidatas cercanas al partido hegemónico, a los 6 días le están notificando en su casa, ya con la sanción de que tienes 12 horas para bajar la columna y para jamás volver a hablar de la señora. Entonces, tengo entendido que el Universal está llevando ya un litigio, me imagino que él también. Ya creo que ya brincaron a la sala superior, no sé si ya están en sala regional o en sala superior, pero ya están escalando a otros niveles el asunto, pues me imagino que para un recurso de revisión o de revocación, claro. Porque efectivamente... Pero entiendo que al principio la denuncia la había desechado el mismo tribunal, ¿no? Sí. El Instituto Electoral de Tamaulipas no aceptó porque no configuró un delito el delito de violencia política. Es lo que estábamos platicando al principio en la descripción. ¿En dónde viene el elemento del género? Él nunca dijo, ay, es una mujer tonta. No, simplemente dijo, es cercana a Américo Villarreal, su cuñado trabajó en aduanas y en el oficio del ejército lo vinculan con el huachicol fiscal y tiene otro pariente que está relacionado con tal cartel. No hay ningún elemento de género. No hay un elemento para poder configurar el delito, ¿sí? No. Entonces... el Instituto Electoral primero dice que no. Primero dice que no, como no había, desecha el caso, pero sin embargo se van al tribunal, apelan al tribunal y allá en el tribunal es cuando obligan a investigar y a sancionar. Y dice, tienes 12 días, aparte, y eso fue el 15 de mayo. O sea, entonces estábamos en que el Instituto Electoral ya había desechado el caso y se fueron al tribunal y entonces obligan a investigar. El tribunal, obliga entonces a hacer la sentencia en contra de obliga a la autoridad a terminar de investigar porque en materia electoral el Instituto Electoral local es como el Ministerio Público, es quien investiga y recaba las pruebas. Y ya que tienen las pruebas, ¿no? La fiscalía tiene las pruebas, se las pasa al juez de lo penal para que emita la sentencia. En la cuestión electoral es algo parecido, es el Instituto Electoral local, en este caso de Tamaulipas, quien recaba las pruebas, se las entrega al tribunal y ya es el tribunal electoral quien emite la sentencia. Entonces el tribunal obliga al Instituto Electoral a investigar, a que le den las pruebas y el tribunal dice sí, violencia política en razón de género, cuando en este caso no se configura la violencia política porque no hay un elemento de género. Claro. Y no hay también, ella dice, es que me está menoscabando porque estaba yo en campaña, sí, estaba ella en plena campaña judicial, pero no hubo un elemento de género. Claro, sí, yo hasta donde entiendo, lo fundamental es el elemento de género, que se esté... Sí, nunca dijo, es una mujer que se acuesta con fulano o porque es pariente de no sé quién y ella no tiene inteligencia, pero su pariente es importante, o sea, no dijo nada de eso. Correcto, y a él entonces también lo sentencian, ¿sí? Por el tribunal, sentencia de Héctor de Mauro y León para el 15 de mayo. O sea, fíjense, rapidísimo. 1 de mayo se publica el artículo, el 6 de mayo ella mete la denuncia y el 15 de mayo le están notificando que fue que fue declarado culpable de violencia política en razón de género y que tiene 12 horas. O sea, yo no conozco a nadie que en menos de 15 días le hayan resuelto un problema judicial. Entonces ahí te das cuenta cómo todo se deformó para darle supraderechos a las mujeres políticas que tienen vínculos con el partido hegemónico. No creo que le sucediera eso a una diputada del partido de la oposición. Claro, pero en el caso de, Laida Sansores, gobernadora, rápido y hasta, y juicio civil, electoral y penal contra un pobre periodista que lleva 8 años jubilado, que nunca firmó con su nombre los artículos. En algunos de los artículos sí hay cuestiones de género, en otros no, pero ahí ponen 20 artículos como si los 20 tuvieran y una carga, un castigo excesivo de 2 millones. En el caso de Héctor de Mauleón no hay elementos de género, pero pues ya O sea, pero los castigos para él sí fueron
inscribirlo Todavía no. todavía ¿Por qué? Porque brincó a la sala regional y él dijo en una entrevista que cuando la sala superior le diga, él acatará. O sea, porque le preguntaron, oye, ¿ya bajaste el artículo? No, no ha bajado el artículo sigue en línea en el Universal. El Universal también se está defendiendo porque quieren sentar un precedente a favor de la libertad de expresión, Claro. porque es un artículo que está escrito por una persona que es respetuosa. Claro, y Esa además es la tengo cuestión. entendido que no solamente él protestó, sino hubieron organismos, digamos, nacionales, artículo 19, algunas asociaciones estuvieron protestando porque se ve a leguas que se está utilizando esa figura para ¿sí? censurar, para perseguir, para censurar, para callar a una persona que está haciendo una crítica política, como miles de críticas políticas se han hecho y se siguen haciendo, y allá está el fundamento de lo que es la libertad de expresión. Y yo sí invito a quienes nos escuchan que por favor investiguen, porque este personaje de Tania Contreras es un personaje muy oscuro. O sea, ya cuando uno se pone a checar en las notas informativas de distintos periódicos, o sea, la vinculan con muchísimas cosas. Entonces dices, no hubo un elemento de género, es una crítica fundada o una denuncia fundada, y le están dando la razón a una persona que no lo tiene para callar una voz crítica. Y eso es peligroso, no para Héctor de Mauleón, es peligroso para Héctor de Mauleón, para todos los periodistas y para todos los ciudadanos y para todo México. Claro. O sea, es muy peligroso que se callen las voces que están apuntando a un problema real. Claro. O sea, están apuntando a un problema real. Incluso el de Campeche, en muchas de las críticas que él hace, tiene toda la razón, ¿no? A lo mejor uno que otro adjetivo calificativo, pero no es para que le roben 2 millones de pesos, ¿no? Nada más es para que, oye, critícala, pero no digas que tiene demencia senil o que labios hinchados, o sea, ¿no? Porque cuando haces una descripción del cuerpo de manera peyorativa, sí hay un elemento de género, claro, ¿no? Yo nunca he escuchado sexista que a un hombre le digan, ese hombre tiene los labios hinchados de tanto botox, ¿no? Claro, o sea, sí. A las mujeres sí nos pueden llegar a decir esas cosas, que hay hombres que se inyectan botox, pero pues no me ha tocado ver que critiquen a uno por botox. Claro. Y pues sí, bueno, pero bueno, esto pues ha pasado con periodistas, ¿no? O sea, con periodistas y amas de casa. Porque el tercer caso. Por allá vamos, ¿no? O sea, para el tercer caso, que es el de Carla Estrella, ¿no? Uh-huh. Carla Estrella no es periodista. Carla Estrella es una ciudadana común y corriente como nosotros, Sonora. Que simple y sencillamente tiene un teléfono y agarra y en algún momento pues hace alguna crítica a alguna persona que publicó algo. ¿Y qué pasa con ella? Pues mira, Carla Estrella es una ama de casa, ¿no? Tiene hijos y, como toda mujer, en sus tiempos libres le gusta estar en las redes sociales. Se ve que es una mujer inteligente, que le gusta la política. Entonces, en sus ratitos libres está ahí en X, ¿no? Lo que antes era Twitter, escribiendo. Y ella puso un mensaje en esta red social. No me aprendí el mensaje de memoria, pero más o menos dice así como: así habrá sido el berrinche de Sergio Gutiérrez para que a su esposa le hayan subido en la lista de las diputaciones me imagino que hablaba de las diputaciones, no sé si plurinominal o de mayoría relativa, pero en pocas palabras, lo que ella quiso, pues, de alguna manera denunciar o criticar es que, debido a que el esposo de Diana Karina, alias Dato Protegido, era el entonces presidente de la mesa directiva de los Cámara de Diputados, ella a lo mejor no alcanzaba a llegar a las diputaciones y probablemente, para que no nos vayan a denunciar, porque no lo estamos asegurando, pero ella, de hecho también Carla Estrella no lo aseguró, dijo, así habrá sido, o sea, es una suposición. Claro. El berrinche del esposo que le dieron a esta mujer su diputación. Entonces ella se fue con el Instituto Electoral, igual, denuncia de violencia política en razón de género. Hay fotos del esposo cenando con una de las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque obviamente el Instituto Electoral investiga, el tribunal falla en contra, me imagino que brincan a la Sala Regional y a la Sala Superior, y ella es condenada a disculparse
30 veces a pagar una multa de 1,085 pesos y a tomar cursos de género. Y también creo que la inscribieron en el registro de agresores, ¿no? Sí, y lo más grave es que querían que publicara 2 disculpas en los 2 periódicos nacionales de mayor difusión, que eso ya no pasó dentro de la batería de castigos, porque pues si es ama de casa, ¿cómo vas? O sea, ¿cuánto cuesta una plana en un periódico nacional? Creo que 150,000 pesos. Pero aunque no la hayan hecho pagar una plana en un periódico nacional carísimo, el solo hecho de obligarla a disculparse 30 veces es excesivo, indignante, ¿no? Denigrante. O sea, es como este señor Noroña que se peleó con un ciudadano en un aeropuerto y lo obligó a ir al Senado, y mientras a Noroña le servían su café, o sea, en el cadalso de la ridiculización, obligándolo a pedir disculpas. O sea, creo que nada más le faltó decir, chúpame el zapato. En el caso de Diana Karina, era esa cuestión de denigrar, de someter, de ridiculizar, y que gracias a que la gente entendió lo mal que está esto, en vez de ridiculizarla a ella, se armó tremendo indignación popular. Una indignación popular que por eso esa señora ya no va a poder ser presidente municipal en Hermosillo, porque quedó muy mal parada. Su propio partido tuvo que hacerse como que distanciarse de ella. La misma presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que no estaba de acuerdo. Claro. Sin embargo, como diría una amiga mía que es abogada electoral inteligentísima, ¿de quién es culpa? Pues del Tribunal Electoral, de las salas, porque las leyes, o sea, ellos están aplicando las leyes para beneficiar a las mujeres políticas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? 1, tenemos que hacer conciencia del problema, y 2, tenemos que buscar a nuestros diputados federales y exigir se corrija esta distorsión legal, porque es una distorsión, es una deformación. O sea, ¿cómo es posible que un instrumento, un mecanismo que fue diseñado para darle seguridad a las mujeres, ahora se utilice para censurar, perseguir y debilitar a ciudadanos y periodistas que apuntan a problemas reales? No es lo mismo el crítico que, ay, mugre vieja, que, ojo, si es violencia, pero tampoco es para que les estén ahí, no sé, multando con 2 millones de pesos. Sí, a lo mejor, sí obligarlos a tomar cursos de buena educación, no sé, pero es excesivo, es peligroso, y me parece lamentable porque aquí pues yo me gustaría un poquito mencionar a Lili Téllez, ¿no? Lili Téllez es una senadora muy controversial del PAN, estuvo en Morena, empezó a hacer crítica y terminó tan enojada que se cambió al PAN, y ha sido una voz crítica desde hace más 7 años, ¿no? Desde que es senadora ha sido una voz muy crítica. Y a ella le insultan horroroso y no mete queja, no mete denuncia. Entonces decir, ojo, porque a veces decimos, ay, es que la otra vez una señora se enojó, ¿no? Que traiciona a la patria. A ver, señora, investigue bien. O sea, a lo mejor a nadie nos gusta que una senadora le pida ayuda a otro país para combatir un mal interno, ¿no? Un problema de gobernanza interna. Pero, así como se le puede criticar por eso, también habría que ver qué tipo de groserías, qué tipo de insultos, y ella no ha perseguido a ningún ciudadano. Claro, sí, digo, sirve de ejemplo, porque, híjole, ¿no? Es como yo me dije, ala, o sea, es que también hay que recordarles a estas señoras, y yo creo que a todas las mujeres que quieren entrar en la política o que ya están en la política, que si ellos decidieron estar en una función pública, tienen que soportar un mayor escrutinio. Claro. Es como el artista que, se hace súper famoso y no quiere firmar autógrafos. Oye, cuate, te equivocaste de carrera. O sea, si tú quieres ser una figura pública, como dirían los chavos, soporta. Así es. Claro. Soporta. Bueno, yo quisiera traer, digamos, el último caso. A ver. Porque me va a servir para hacer una serie de reflexiones que yo estaba pensando
cuando estábamos preparando este tema, ¿no? Es el caso de Rodrigo Iván, ¿no? Ah, perfecto. El caso de Rodrigo Iván Cortés, que Rodrigo Iván Cortés pues el presidente del el presidente del Frente Nacional por la Familia, y a él también fue denunciado, pero acá la situación, y eso pues no sé como mujer tú qué opines, ¿no? Pero aquí empieza la cuestión ideológica importante en cuanto a la figura política de violencia contra la mujer en razón de género, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque el caso de Rodrigo Iván, a él lo acusan del mismo delito. Sin embargo, lo que realmente pasó es que él se estaba refiriendo a un hombre vestido de mujer. Exactamente, a uno de las diputadas trans de Morena, que en el trienio pasado. Diputados transexuales. Exactamente. Porque son varones y morirán varones aunque se lo hayan cortado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él se refiere, o sea, Rodrigo Iván se refiere a esta persona trans como hombre. Como hombre. Y entonces, lo mismo le pasó a Tere Castel, la única diputada de Acción Nacional que al mismo tiempo que Rodrigo Iván también se peleó con estos señores por lo mismo, por apuntar que los hombres no pueden convertirse en mujeres. Claro. Que es una realidad biológica. Al hacer referencia a la realidad biológica, pues a él lo denuncian, lo demandan y se va, digamos que al final de cuentas es sentenciado por todo esto, es inscrito creo en el registro de agresores, sí. Lo multan, lo obligan a pedir disculpas, etcétera, ¿no? Cuando que estamos hablando de que es una persona, sí, que biológicamente es masculino, es un hombre, y esa referencia es la que hizo y está utilizando una figura jurídica que debe de proteger a las mujeres biológicas, porque es en contra de las mujeres biológicas cuando se les ofende en las redes sociales, etcétera, es a las mujeres biológicas, no a las personas que se identifican como mujer, ¿no? Entonces, sí. Esa es la diferencia en cuanto al caso es otra vez la reflexión de que las leyes están mal hechas, de que las leyes están mal estructuradas, que es una burla, como diría Teresa Castel, ¿no? Que ya no es diputada porque también quedó inscrita en el registro de agresores de género, o sea, que fíjate, me inscriben a una mujer en el registro por decirle a un hombre que no es mujer. En el caso de Rodrigo Iván quedó inscrito por decirle a un hombre que no es mujer. O sea, ha habido peores ofensas y esa no lo es. Claro. Y es lamentable, es una burla. Ella, Tere Castel decía, ella inventó un hashtag que a mí me gustaba mucho, que era hashtag patriarcado transformado, ¿no? O sea, porque las feministas se refieren a un sistema de opresión contra mujeres y niñas que no les permiten acceder a ejercer sus derechos, ¿no? A la igualdad. A mí no me gusta mucho la palabra patriarcado, pero sí coincido en que hay un sistema que oprime, ¿no? Oprime a mujeres, oprime a niñas y también oprime a algunos hombres y oprime a los, ¿no? También depende mucho de la clase social, son muchas las circunstancias, pero sí hay un sistema que oprime. Entonces, en este caso, el patriarcado transformado, pues es un sistema que oprime a las mujeres, pero las oprime, pero borra la naturaleza femenina para que ahora las mismas mujeres puedan ser sancionadas por no concederle a un hombre sus fantasías autoginefílicas. Sí, es cuando la cuestión ideológica incide en y una deforma, ley. Es que todo lo deformaron. Totalmente el espíritu de la ley y la idea por la cual se crea una figura política, una figura jurídica como esta, ¿no? Sí, es triste, muy triste, porque a nosotros nos prometieron que las leyes de género eran para las mujeres y terminaron convirtiéndose en mecanismos de derechos para la diversidad sexual y para las mujeres políticas. Exactamente. Ellos son los que ganaron. No, las mujeres no ganamos, ganaron ellos. La diversidad sexual, concretamente los hombres transfemeninos y las mujeres que están en la política, pero allegadas al partido hegemónico. Claro. Y acá es donde viene para mí una reflexión que yo estaba haciendo hace algunos días cuando pues pensaba en estos casos, ¿no? Yo desde el 2015, 2016 más o menos, yo veía venir una situación así como esta, ¿no?
¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo veía venir el matrimonio igualitario y yo decía que con el matrimonio igualitario iban a empezar a desaparecer una serie de derechos, por ejemplo, para expresarse, ¿no? Para expresar lo que tú piensas en determinadas cosas, ¿no? Así es. Y resulta que en el 2019 más o menos ya había entrado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y yo escribí un artículo en un periódico de circulación local importante acá, muy importante, en donde yo le puse como título La dictadura que viene, ¿sí? Y entonces yo hacía referencia a que está viniendo una dictadura como la que ya empezamos a vivir en la actualidad, utilizando algunas figuras jurídicas para perseguir a los opositores, perseguir a los políticos, ¿sí? Sin embargo, antes de que esa se empezara a ver, ¿sí?, ya había empezado una dictadura ideológica que es la que no está tomando en cuenta nadie, ¿no? Y yo lo digo porque ahorita yo veo, sí, efectivamente, una preocupación genuina de periodistas, de partidos políticos, de opositores, ciudadanos que están viendo que efectivamente se está instalando esta dictadura, pero nunca protestaron por la dictadura ideológica que ya se había empezado a instalar también, porque la dictadura ideológica vino antes de la dictadura política. Es que mucha gente se compró el mensaje del amor. El amor es el amor, y pensaron que todo se iba a quedar en el amor, que no es amor, ¿no? Claro, o sea, el desorden sexual no es amor. Exactamente. Entonces, porque la mayoría de los que ahorita fueron con la mercadotecnia, se fueron con la finta, sí. Porque como estaban de acuerdo con ese tipo de figuras ideológicas, que si el matrimonio igualitario, que si el amor, etcétera, somos etcétera, amorosos. ¿sí? Pero ahorita que viene una dictadura política y están persiguiendo a todos, ¿sí?, van a perseguir a todos los que no piensen como ellos, entonces ahorita se están preocupados, pero no se preocuparon antes porque no lo vieron venir. Porque no lo veían venir. Eso pasó mucho, por ejemplo, con Chumel Torres. Él decía que era de izquierda y no sé qué, y después una entrevista con otro opinólogo, no sé cómo, pues no, un analista, no sé cómo llamarlo porque es muy joven, pero le dijo, no, a ver, para ti, ¿qué hacer? ¿Tú qué eres? No, pues dijo, güey, entonces tú eres de derecha, no eres de izquierda, ¿no? O sea, para mí Chumel Torres fue de los primeros que estaba totalmente del otro lado, ¿no? O sea, sí, según él era de izquierda, y ahora se dio cuenta que, uy, no, parece que soy de la derecha, ¿no? Y yo creo que así como a Chumel le pasó a mucha gente que dice, no, pues es que yo sí estaba de acuerdo, pero nunca creí que iba a pasar esto, ¿no? Y claro que sí. Y viene a colación esto por lo que yo les decía de ese artículo que fue publicado en un periódico, ¿sí? Y resulta ¿Y si se lo publicaron? ¿Sí se lo publicaron? Sí, qué bueno, para buscarlo. Ese artículo todavía está ahorita en internet, se puede ver, ¿no? Pero ¿cuál es la anécdota con esto? Que en esa ocasión, ¿sí?, hay un periodista, no sé si lo conoces, bueno, creo que sí lo has oído, se llama Juan Pablo Galicia, trabaja en Telesur, ahorita es locutor de Telesur, ¿no? Entonces, él me contesta ese artículo en la página editorial de este periódico, me contesta ese artículo citándome por mi nombre, diciendo que yo no tenía razón, que no había ninguna dictadura. Sería bueno contactarlo respetuosamente y decirle, no, que no, papá, mira. Claro, ¿sí? Entonces, en aquella ocasión, pues yo escribí una respuesta a su comentario de él, pero no me publicaron ese artículo, ¿no? No le dieron derecho de réplica. No me dieron derecho de réplica. Entonces, digo, en esa ocasión había muchas personas que no creían que se estaba viniendo en México una dictadura ideológica, ¿no? Como ya la teníamos desde hace rato, pero que ahorita, como está muy marcada. Es que es cínica, es una dictadura cínica porque te lo disfrazan de violencia y es censura. Claro, y no solamente censura, sino además tratan de torcer la ley. ¿Cómo va a ser posible que el instituto al principio, en esos casos que hemos visto, al principio diga no se configura el delito y después se van a tribunales y resulta que sí, que al final de cuentas sí los... Porque el instituto electoral local dijo, lo desecha, no hay elementos, pero llega el tribunal, que es un instituto que tiene mucho más poder, y coerciona y lo obliga.
Entonces también estamos hablando de violencia institucional en contra de los periodistas y de la ciudadanía, Claro. porque no había elementos y desechó, y el tribunal obligó a dar curso a algo que no debía de haberse desarrollado, y con esa información emitió una sentencia injusta y no fundamentada. O sea, violencia institucional, yo lo llamaría así, hay un abuso hay un abuso judicial por parte de estas políticas y hay una violencia institucional por parte de los tribunales electorales. Claro. ¿Y quién violentó a Rodrigo Iván? Pues el Tribunal Electoral. Así es. ¿Y quién violentó a Tere Castel? El Tribunal Electoral. Hay varios, fíjate, por primera vez con Tere Castel nos reunimos mujeres pro vida, pro familia, con feministas abolicionistas, porque el feminismo hay 1000 colores, sería muy bueno algún día hablar del feminismo, hay 1000 colores, con las que coincidimos en varios puntos es con las abolicionistas. Y nos reunimos con ellas, y cuando fue lo de Tere Castel, ellas escribieron, tienen una académica muy inteligente que escribió un libro maravilloso, que se llama Laura Lecona, y ella escribió un amicus curiae, que es un documento legal que tú le mandas a un tribunal. Amicus curiae significa amigos de la corte. O sea, a través de ese documento tú desarrollas elementos que consideras pueden aportar a emitir una sentencia justa. Y por parte de nosotras, Paulina Mendoza, que es de un colectivo de mujeres, y una servidora, redactamos otro amicus. Y recuerdo que las dos así ya no sabíamos si reír o llorar de que sus amicus no sirven para nada y no nos aportaron nada, y al final le emitieron una sentencia pues muy negativa a Tere Castel, ¿no? Claro. Entonces dices, híjole, las leyes de género ni siquiera nos quieren leer, ni siquiera nos consideran, cuando dijeron que todo eso iba a ser para protegernos y darnos voz, ¿no? O sea, es una distorsión, un abuso y una violencia institucional. O sea, está terrible. Y por eso, o sea, luego me dicen, oye, Ale, es que pura mala noticia. No, es que significa que tenemos que luchar, compadre. Claro. Tenemos que luchar, comadre. Y que, pues, investíguense quién es su diputado federal. Investiguen quién es su diputado. Y empiecen a decirle, oye, hay que cambiar las leyes, hay que modificar, hay que corregir esa ambigüedad de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay que corregir esa ambigüedad en las leyes electorales, porque incluso la Suprema Corte en jurisprudencias ha dicho que para que sea violencia política en razón de género, tiene que haber el elemento del género y tiene que haber un menoscabo o sea, algo que de verdad impida a la mujer política ejercer el cargo. Yo quisiera saber, a Laida Sansores, si las críticas del señor de Campeche de tribuna le impidieron ejercer su cargo como gobernadora. Claro que no. Claro. Entonces, en este caso, fíjate, incluso ni siquiera estamos hablando de violencia política en razón de género, porque a Laida Sansores no se le impidió ejercer su cargo. No se le impidió. Ella pudo seguir siendo gobernadora, seguir utilizando el presupuesto, apareciendo en puestos. No es violencia política lo del señor de Campeche. No se le impidió a ella ejercer su función. En el caso de Héctor de Mauleón, sí estábamos hablando de una mujer que estaba en una candidatura, pero pues no tuvo ningún impedimento, menoscabo, y tuvo 200,000 votos porque de seguro apareció en el acordeón oficial de allá. Sí, pues sí. Entonces, ¿dónde está el menoscabo? Tampoco habría violencia política. En el caso de Carla Estrella, pues tampoco habría violencia política. Es el más terrible. ¿En qué momento se le impidió a Diana Karina Dato Protegido ejercer sus funciones de diputada? No se le impidió. Pero pues, ¿quién está diciendo que sí? El tribunal. El tribunal. Esto se tiene que corregir porque es triste, es lamentable, es indignante, y creo que sí les pediríamos a todos ustedes que por favor nos ayuden a difundir este programa para hacer conciencia de estos excesos que están terribles y que sí se tienen que modificar. Si estamos callados, esto va a seguir alargándose y alargándose. Mientras más personas alcemos la voz, tendremos la oportunidad de corregir lo que hay que corregir para parar estos atropellos, ¿no? O sea, claro. Sí, digo, yo creo que esa sería una de las reflexiones finales, ¿no? De que la gente, las personas se den cuenta de lo que está sucediendo con esto, porque, digo, a lo mejor ahorita son poquitos casos, ¿no?
pero mientras más está pasando, ¿qué está sucediendo? Que la gente va a empezar a tener miedo. Pero mira, decimos que poquitos los periodistas, y no son poquitos. O sea, la otra estaba checando que en el registro, ahorita te voy a decir cuántas personas hay en el registro. Vamos a conceder que la mitad sí son verdaderos violentadores de género, pero también podríamos apostar que la otra mitad no lo son. Claro. Y estamos hablando de Rodrigo Iván, Tere Castel, el periodista de Campeche, Héctor de Mauleón, Carla Estrella. También Laida demandó o denunció por violencia política en razón de género a Carlos Marín, más que él tuvo una excelente abogada y por eso pudo combatir todas estas injusticias. Y también este muchacho Pedro Ferriz Híjar, ahí yo veo que en sus redes sociales está poniendo no voy a obedecer. Y que también sería curioso, y creo que es importante también recordar, porque mucha gente no lo sabe, pero Laida Sansores fue condenada por violencia política en razón de género. Imagínate. Porque ella sí dijo que había mujeres que eran diputadas porque habían mandado fotos desnudas a no sé quién del PRI. Entonces, ella sí utilizó elementos de género para denigrar a mujeres de los partidos de la oposición y fue condenada. O sea, Laida Sansores también es una violentadora de género, pero mira, ella violenta mujeres y utiliza los mecanismos para censurar. No, está terrible. Es una mujer muy incongruente porque dicen, híjole, a lo mejor sí está mal que le digan, ay señora, parece senil con sus labios hinchados, el pelo rojo. Pues sí está feíto que le digan esas cosas, ¿no? Sería mejor que la criticaran sin los adjetivos calificativos. Sí, claro. Pero también el periodista dice, oye, a mí, en sus martes del Jaguar, me dice poder, me pone adjetivos calificativos deshumanizantes. Yo simplemente le estoy contestando en el mismo nivel del lenguaje. Incluso dice que le puso un apodo, Don Pirañón. Me dice, a mí me dice Don Pirañón. Entonces, ahí también es donde uno reflexiona, híjole, estamos diciendo que este señor, pues de repente sí le pone adjetivos. Pero si es verdad que él le está hablando al mismo nivel, entonces yo también tendría mis dudas de si hay violencia o no, porque si él ya habla de ese nivel, pues él le contesta en ese nivel, porque pues así se entienden. Claro. Entonces, sí, cuando alguien empieza a utilizar un lenguaje agresivo, un lenguaje, digamos, ofensivo, etcétera, pues tendría que aguantarse. Claro, porque así está, empezando. Que se lleva, se aguanta, ¿no? Ella juega, pero no se aguanta. Así es. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Esperemos que pues la gente lo comparta porque es un tema muy importante y que sí va a hacer estragos en el futuro, porque para mí una de las cosas a las que está atentando este tipo de problemas es a la democracia. Totalmente. ¿Sí? Y en cualquier momento, alguien que tú conoces, alguien que tú quieres, alguien que es una buena persona, simplemente por emitir una opinión o una crítica, puede ser acusado o acusada injustamente por violencia política en razón de género. Porque estas señoras decidieron ejercer una función pública, pero no quieren ningún tipo de crítica. Y eso no es correcto. ¿Quieres hacer política? Aguántate. Criticas y contestas feo, aguántate. Porque así como tú hablas, te hablarán. Exactamente. ¿No? Y no tenemos, tarea. Investiga quién es tu diputado federal, obtén sus redes sociales, ¿no? Su correo, su Facebook, su ex, y todos los días, y si tienes mucho trabajo, 2 veces a la semana, escríbale que quieres que se modifique todo lo que se tiene que modificar para que se deje de perseguir a los ciudadanos, a los periodistas, a cualquiera que trate de hacer una crítica política, porque al final de cuentas es lo que está haciendo ese tipo de acusaciones, ¿no? Está yendo en contra de alguien que quiera criticar, pues sí. Y es que es la políticos verdad. Así tienen que estar habituados a ese tipo de crítica, porque la gente lo va a hacer. Si quieres ejercer función pública, te va a criticar el público. Claro. Y creo que aquí también una reflexión que es sin libertad de expresión. No hay democracia. Así es. Bueno, Alejandra, pues
ya estamos ahí llegando al final. Esperemos que pues este episodio también se difunda mucho. Claro que sí. Es un tema muy importante que estamos trayendo a colación. Con mucho cariño y con muchas ganas de que de verdad la gente despierte, se sensibilice y que defendamos este derecho. Exactamente, porque estamos saliendo un poquito de lo que siempre hemos hablado, pero estamos hablando de las libertades fundamentales, y acá lo que está en juego realmente es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de religión. Eso es lo que está en juego ahorita, ¿no? Claro. Y la gente no se da cuenta. Entonces, pues va para ello este capítulo. Te agradezco que estés acá con nosotros. Un placer. Y no sé si tengas algo más que decir. Pues me estaba acordando de esta canción de Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento, y dice: porque reclamo libertad de pensamiento y si no la pido es porque estoy muriendo. Exactamente, ¿no? Es excelente para terminar el podcast. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. En 15 días. En 15 días.